Buen día a toda la comunidad de UPIC y a quienes nos siguen en las redes sociales de Boriciencia. Bienvenidos a otra entrevista más. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario José Aguilar Méndez, experto en microecología y ecología evolutiva. Ha participado en numerosas publicaciones de artículos científicos y actualmente es docente aquí en UPIC. Buen día, doctor. Gracias por aceptar Buen día. la entrevista en Boriciencia. Primeramente, quisiéramos saber, la invernación es un proceso como complejo, involucra más cosas que pues solo dormir, ¿no? ¿Puede explicarnos qué es exactamente y si funciona como igual en todos los animales o hay como alguna diferencia dependiendo como de la especie? Ok. Sí, no solamente es dormir, implica una disminución en la tasa metabólica en general de los organismos. Eso implica que la temperatura sí está afectando a los procesos enzimáticos que están sucediendo en ambos organismos, ¿no? Okay. Ustedes saben que pues, la temperatura afecta a la actividad enzimática, han hecho sus curvas sus cinéticas de actividad enzimática respecto a la temperatura y vemos cómo es que eso disminuye, ¿no? Y eso sucede en ambos organismos porque las bases metabólicas de ambos son relativamente similares. Si comparamos un oso y una hormiga, pues ambos tienen el proceso de glucólisis, ciclo de Krebs, etcétera, ¿no? Insectos en particular, que creo que es la parte siguiente de la pregunta, nunca hemos estudiado cómo es el proceso de hibernación en insectos o si existe la hibernación en insectos. Okay. ¿Hay una disminución de la actividad? Sí. Ahora, en el modelo en el cual estamos trabajando nosotros, que son hormigas, no se estudia de manera individual, ¿sí? Uh-huh. O sea, lo que sucede en una hormiga no se está explicando lo que sucede en todo el hormiguero, en todo el nido. Entonces son sistemas complejos y los tenemos que estudiar como sistemas complejos. Y dentro del sistema complejo llamado nido o hormiguero, sí existe una disminución de la actividad en invierno. Y eso sí lo hemos leído, hay estudios que indican que las hormigas sí descansan. O sea, sí hay, inclusive en verano o en cualquier periodo, hay obreras que cuando no son tan necesarias, se quedan quietas, descansan y disminuyen su actividad. Y ese proceso sí aumenta cuando la temperatura disminuye. Esto porque me parece un poco interesante esto de que no puedes analizar como a la hormiga como un individuo, ¿no? Sino lo tienes Ujú. como analizar como una comunidad, digámoslo, o el término correcto sería comunidad. No creo. O sea, comunidad son agrupaciones de diferentes especies. Uy. Sistemas complejos. Sí. Donde las partes del sistema no te explican cómo es que funciona el sistema complejo. No es una comunidad, es formalmente hablando, de hecho ni siquiera una población, el término correcto es techo nido. Ni- Y esto viene mucho porque las hormigas son de los pocos organismos eusociales. Raíz de eusocialidad. Eu es verdadero, como eucariota, por ejemplo. Sí. Eucariota es que tienen verdadero núcleo. Eusociales que tienen una sociedad real, ¿sí? De hecho, cuando se estudian estos sistemas, se ve que las sociedades de estos organismos son más reales que nuestras sociedades, como humanos. Y esto es porque tienen primero una división de castas. O sea, los soldados sí son bien diferentes. Lo pueden ver, ahí están los soldados montados. Morfológicamente que los obreros, morfológicamente que las reinas. Y nacen así, ¿no? O sea, de hecho, la reina se le bajan los soldados, pone más soldados. Si necesitan reproducirse, pone reinas o pone machos, que son castas diferentes. Entonces, este proceso social, eusocial, implica diferentes castas, un cuidado de todo el nido de la progenie, ¿sí? O sea, las larvas se cuidan por todo el nido, y un traslape generacional. Quiere decir que hay diferentes cohortes dentro del mismo nido que están conviviendo entre ellos. Entonces, si no podemos entender, o sea, si no vemos todo eso como conjunto y yo agarro un organismo y trato de estudiarlo, pues no me va a decir nada de lo que está sucediendo en realidad dentro del hormiguero. Entonces, se puede decir que durante invierno el hormiguero nunca está quieto, digámoslo por así decirlo. No, o sea, Siempre hay. inclusive ahorita, o sea, es invierno y están viendo que las hormigas siguen, por ejemplo, las que tenemos aquí, que es Sata mexicana, que son las más conspicuas que podemos ver, las que cargan hojas. Si salimos ahorita las podemos ver que están cargando sus hojitas. ¿Cómo resisten como el frío, siendo como algo tan pequeño? Ok, de nuevo, Ajá.
no podemos ver, o sea, usualmente no la estudiamos como un individuo, tenemos que ver el sistema complejo que es todo el hormiguero. Y sí tienen bastantes mecanismos para regulación térmica. Hay un ejemplo bien bonito, es otra especie que también tenemos por aquí, que se llama Pogonomyrmex barbatus. Ok. Esta especie que se llama Pogonomyrmex barbatus, sus hormigueros los identificamos porque no hay vegetación alrededor y tienen muchas piedritas arriba, ¿sí? Estas piedritas las sacan ellas y las ponen alrededor del hormiguero justo para capturar más energía, que se calienten un poco más y mantener caliente ese mismo hormiguero. ¿Sobreviven cuidando a la reina o la actividad se detiene por completo? No, no se detiene por completo, todos los nidos o hormigueros se mantienen activos, disminuye la actividad, pero se mantiene. La reina, bueno, su función es poner huevos, Ujú. todas las hormigas tienen esta casta que es de la reina, y inclusive durante, o sea, aunque cambien la temperatura ambiental, la reina sigue en su misma actividad. De nuevo, la temperatura externa cambia, pero dentro del nido se mantiene constante. El frío pueda como afectar la comunicación que tienen como entre las hormigas. Quiero pensar, de nuevo, dentro del nido Sí. no hay una afectación térmica tan grande, porque de nuevo tienen sus mecanismos de regulación. Fuera del nido, tal vez sí. Hay comunicación entre hormigas sonora, física, se tocan con sus antenitas y sus patitas, y química. O sea, hay muchísima comunicación química. De hecho, los caminitos de hormiguitas es por las feromonas que dejan, ¿no? Entonces, probablemente al disminuir la temperatura, la comunicación química puede afectarse fuera del nido, pero dentro del nido lo dudo mucho. Ok, entonces todo, por lo mismo que menciona de que se mantiene como constante la temperatura Más o adentro, menos. todo lo que pueda afectar sería como afuera. Exacto. Ok. Entonces, más bien los procesos de forrajeo, que es lo que vemos fuera del nido, cuando salen a buscar hojitas o otros insectos o comida, sí disminuye muchísimo y lo vemos cuando la temperatura baja, ¿no? Pero dentro del nido la actividad se mantiene constante. Ok. ¿Y hay algún mito sobre las hormigas que quisiera como desmentir? Sí, no solamente son rojas y negras, o sea. am, sí, vemos, de hecho, justo las hormigas como un grupo taxonómico muy un poco diverso, pero en realidad no solamente son rojas y negras, ¿no? O sea, son 14.000, casi 15.000 especies en el mundo. Entonces, y cada especie es una historia distinta y generalizar justo esto de las hormigas, o sea, todas las hormigas se comportan así, no. Tenemos que verlo especie por especie y eso implica muchísimos estudios. 14.800 y tantas las que ya se han descrito. Entonces, te puedo dar varios ejemplos, ¿no? O sea, ata mexicana, la que carga las hojitas. Si se muere la reina, se muere el hormiguero, porque solamente tiene una reina. Ah, Liometopum apiculatum, que es otra con la que estamos trabajando, que esa es la que produce escamoles. Esa tiene muchas reinas en el nido. Entonces, si se muere una reina, no hay problema, ¿no? Entonces, hay especies monogínicas que tienen solamente una reina o especies poligínicas que tienen varias reinas en el nido. Entonces, hay otras especies, de hecho, que sí son monogínicas, que tienen solamente una reina, pero que cuando muere la reina, las trabajadoras pueden hacer un proceso de metamorfosis para hacerse reinas. Entonces, depende mucho de qué bicho estamos hablando. Y ese es justo el mito que me pedían desmitificar, ¿no? O sea, hablar de las hormigas como si fueran un solo organismo, pues está bien complicado, es 14.800 veces diferente. Sí. Hormigas, por ejemplo, esclavizan a otras hormigas. Sí, o sea, hay una especie de hormiga que para sobrevivir necesitan llegar a otro hormiguero, robarse las larvas, llevárselas a su hormiguero y esas larvas se las utilizan como obreras. O sea, esclavismo así tal cual. Sí. Hay otra hormiga que para sobrevivir tiene que matar a la reina de otro hormiguero. O sea, la reina de esta hormiga tiene que llegar al otro hormiguero, tiene un proceso de camuflaje químico para que las
obreras y los soldados no la maten, llega hasta la posición de la reina, se pone exactamente atrás, la decapita y empieza a poner sus propios huevos. Todo eso puede no sé. Y depende de la especie, o sea, Sí. cada especie es una novela distinta. Mencionar sobre los proyectos que tiene ahorita actualmente aquí en UPI con Mm. las que está llevando a cabo con Ahorita, la hormiga con y las la especie. hormigas, ahorita solamente estamos trabajando con 2 especies, que es Ata mexicana, que es la que rojitas. Esos son los trabajos de Paulina y de Eduardo. Paulina está trabajando con los hongos que matan a las reinas, de hecho. Porque esta hormiga no la quieren mucho en los cultivos, porque se comen las hojas de los maíces y todo. Sí. Entonces, ella está viendo la forma en la cual, mediante los hongos que matan hormigas, hacer un bioinsecticida para controlarlo, ¿no? Y Eduardo está trabajando con las bacterias que tienen estas mismas hormigas en la cutícula, en la parte externa, para protegerse de estos hongos. Entonces, Eduardo está viendo la actividad antifúngica de las bacterias, de las hormigas, que es como su sistema inmune. Su microbioma funciona como sistema inmune. Y Paulina está diciendo lo contrario, está viendo los hongos que las matan. De hormigas estamos trabajando con Liometopum apiculatum. Ese es un proyecto que estamos empezando apenas con Fernando. Y esta hormiga tiene un valor económico interesante porque son los escamoles. Y 1 gramo de escamoles ahorita en el mercado está como en 800 pesos. Entonces, la idea es pues, producirlos en masa, ¿no? Al nivel Sí. laboratorio. Pero no muchas personas han trabajado con esta especie. Hay un grupo en la UNAM que tiene ya 7 años trabajando con nidos a nivel laboratorio y no han podido producir escamoles. O sea, los huevecillos que se comen son solamente los huevecillos de las castas reproductoras. Y en la naturaleza los ponen una vez o 2 veces al año. Y en laboratorio nunca los han puesto, por lo menos ellos que llevan 7 años con los nidos experimentales, ¿no? Nosotros apenas llevamos 9 meses con nidos experimentales. Y creemos, nuestra hipótesis es que la producción de escamoles, obviamente hay una expresión génica diferencial cuando la reina pone los reproductores y cuando no los pone. Entonces creemos que si inducimos esa expresión genética, podemos tener nuestros nidos de laboratorio produciendo escamoles. Pero para eso necesitamos saber cómo es el genoma. Y no lo conocemos, entonces vamos a intentar secuenciar el genoma completo para empezar desde cero y ver después la expresión, la epigenética y la modificación. Esos son. Muchas gracias. Gracias. Quieren saber más, los invitamos a que sigan atentos a las redes de Buriciencia. Gracias. Gracias.